Amigas y amigos, seguimos en este ciclo ya final, ¿no?, que dijimos que lo dedicaríamos a reflexionar sobre el Padre Nuestro como tema final de este ciclo, ¿no? Además, hoy es el calendario litúrgico cristiano, empieza el Adviento, el primer domingo de Adviento, que el Adviento es la esperanza, digamos, de una irrupción salvífica que tiene que venir, ¿no? Esa irrupción salvífica es muy coherente con la situación actual, una cultura, digamos, donde estamos marcados por tanta falta de transparencia, tanta mentira, tanta falta de verdad, ¿ya? Hipocresía, por tanto, por un lado, y tanto abuso de poder al mismo tiempo, van juntas las dos cosas, ¿no? Vimos que precisamente contra eso era el concepto de buena voluntad, la buena voluntad que es la autenticidad por dentro, hacia adentro, ¿no? Y la alteridad hacia afuera, el ponerse en la piel del otro y no violentándolo, ¿ya? Por ahí va el sentido de la existencia, ¿no? Y lo que espera el Adviento, ¿eh? Un sentido, por lo demás, que tiene mucho que ver con esa conciencia cultural que se ha llamado la posmodernidad, donde estamos metidos, ¿no? El derrumbe de ciertas pretensiones de la modernidad utópicas, ¿no?, que se han derrumbado por culpa de la misma tecnología con la cual pensábamos resolverlo todo. Estamos en un proceso en que hay riesgo de autodestrucción, incluso, ¿no?, desesperante. El pensador, filósofo Heidegger, al final de su vida, quizá la última frase que se conoce de él, es que dijo aquella expresión: tan solo un Dios puede salvarnos, ¿no? Tan solo un Dios puede salvarnos. Y ahí está el tema que quería plantear desde hoy, el Padre Nuestro, empezando por la primera frase, Padre Nuestro del cielo. Del cielo, solo un Dios puede salvarnos, ¿no? Solo la trascendencia puede darnos trascendencia, y nunca del resultado de la propia capacidad inmanente surgirá un resultado trascendente. La inmanencia solo produce inmanencia. La trascendencia tiene que sernos dada gratuitamente. Hay aquella expresión de Mateo 23, 9, que Jesús dice: no llamen Padre a nadie sobre la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. El concepto de Padre como el que resuelve los problemas del niño, ¿no? Ese Padre es solo del cielo, solo un Dios, uno del cielo. La trascendencia puede darnos resolución trascendente a esta inmanencia que tiene el riesgo de auto-eliminarse, ¿no? Sin embargo, ese Padre del cielo no es poder, No, la trascendencia no resuelve el problema de la inmanencia por poder. ¿Qué es lo que produce la inmanencia? La inmanencia es poderosa, omnipoderosa, espacio de potencia a actuarse siempre. Dios no, Dios es un solo acto eterno, no tiene poder. Ahora, ese acto eterno es relación, no es poder, es relacional, es salida de sí mismo eterna al interior de sí mismo. Dios no es yo, sino que es yo-tú, es relación extrovertida. Ese es su único espíritu, el espíritu de Dios es relación. Como dice Jesús hablando con la samaritana, porque Dios es espíritu y por tanto quiere adoradores en ese espíritu de verdad. Relación, no poder, ¿no? En esa línea veamos el Padre Nuestro. En primer lugar, esta esencia del cristianismo en forma de plegaria puesta en boca de Jesús, ¿ya? Está recogida por dos sinópticos, Mateo, el capítulo 6, y Lucas, el capítulo 11. Sigamos el tema de Mateo, más amplio, ¿no? Dice, en primer lugar, ese Padre Nuestro, siendo al interior de sí mismo relacional, por esa misma razón, genera lo que no es Dios, el fuera de sí de Dios. Hay creación, hay mundo, porque Dios es relación en sí mismo, porque es salida de sí mismo eterna al interior de sí mismo. Por eso hay lo que no es Dios, con el mal que pueda implicar por culpa de la potencia del mundo. La creación es el fuera de sí de Dios, ¿no? Y en ese fuera de sí surgirán capaces criaturas
capaces de relación. Criaturas que llamamos sujetos, nuestra experiencia humana. Somos capaces de relación o de inhibirla, ya de quedarnos con nosotros mismos en nuestro narcisismo. Pero podemos ser capaces, y quizás la razón de ser de la existencia, el que ejerzamos nuestra capacidad de salir de nosotros mismos, de alteridad creacional, ¿no? La tradición ya bíblica del Antiguo Testamento había grandes esperanzas de esa realidad relacional de Dios. Capítulo 63 de Isaías dirá: observa ahora desde los cielos y ve desde tu aposento santo y glorioso, porque tú eres nuestro Padre, que Abraham no nos conoce, ni Israel nos recuerda. Tú, Yahvé, eres nuestro Padre. ¿Ya? Y terminará: si rompieses los cielos y descendieses. Termina ese texto con un deseo: ojalá descendieses, rompieses los cielos y descendieses. O sea, te relacionases hacia afuera de ti mismo, salieras de tu sola intimidad relacional y a partir de esa relación tuya te abrieras a relacionarte con los que no somos tú, estamos fuera de ti. Es un deseo tremendo, ¿no? Ahora, en esa línea que está en la tradición profética, leí el texto de Isaías, la tradición rabínica y los rabinos a partir del exilio babilónico tendieron a alejar a Dios del pueblo, alejarlo. Incluso en el Shema Israel, el Deuteronomio capítulo 6, que dice: escucha Israel, adorarás al Señor tu Dios, lo amarás con todo el corazón, toda la fuerza y toda el alma, pero ahí termina ese texto del Shema Israel, el versículo 25, diciendo: tal será nuestra justicia, poner en práctica todos estos mandamientos ante Yahvé nuestro Dios, como Él nos lo ha prescrito. Y el rabinismo se centró en este punto como concepto de justicia. El justo es el cumplidor de los mandamientos de la Torá. Y cuanto más radicalmente cumplidor de esos mandamientos, más justo es. Ese es el concepto de justicia, ¿ya? En cambio, el pueblo tendría a quedar apartado de esa posibilidad por ignorantes de la ley o por transgresores de la ley por simplicidad, porque no se les ocurría que en día sábado no se podían hacer más de 20 pasos, no entraba en su mentalidad. Y transgredían por ignorantes de la ley, transgredían, ¿ya? Y eran despreciados por los supuestos justos fariseos, ¿ya? Es frente a esa perspectiva que la tradición de Jesús critica fuertemente y toma distancia de ese concepto de justicia fariseo y retoma el hilo de la cercanía de Dios como un Padre que es del cielo, pero que se autovacía de esa dignidad y realmente desciende, se hace uno de nosotros, ¿no? Nos es cercano. Fíjense que el evangelio más antiguo, el de Marcos, que no tiene tradiciones de infancia elaboradas, parte con la irrupción de Jesús después del bautismo con el Bautista. Dice Marcos 1:14, ¿no? Fue a Galilea de nuevo a anunciar el evangelio, la buena nueva. 2 puntos. Y pone en boca de Jesús en qué consiste esa buena nueva. Y dice que ha llegado el momento oportuno, el momento definitivo, ¿no?, de revelar lo que Dios es. Ha llegado el momento en que el reino de Dios se ha acercado. En pasado, se ha acercado a toda la gente de la calle. Ese reino de Dios que ustedes alejaban con su concepto de justicia por los cumplidores de la Torá exagerados, despreciando a los ignorantes de la ley, ha llegado el momento de corregirlo radicalmente. Se ha acercado. Entonces dice, y el reino de Dios se ha acercado y por lo tanto cambien de mentalidad, metanoeite, conviértanse en el sentido que dice el texto, cambien de mentalidad. Esa mentalidad con ese concepto de justicia no corresponde a lo que Dios es. Han de cambiar y crean en esta buena nueva, en la buena nueva del Evangelio, de que el reino de Dios se ha acercado. Dios es cercano
a toda la gente de la calle. No es lejano y castigador de los que no cumplen la Torá con ese falso concepto de justos, ¿no? En ese contexto se ubica la plegaria del Padre Nuestro también. Lo ubica Mateo mismo, el capítulo 6, ¿no? Versículos 5 al 8, ya diciendo, contrastando precisamente la antigua alianza de justicia farisea con esta nueva alianza de cercanía de Dios. Y dice la introducción al Padre Nuestro en Mateo: cuando oren ustedes, no sean como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad les digo que ya recibieron su paga. Tú, en cambio, y lo pone en singular, pasa del plural al singular. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu pieza y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está ahí, en lo oculto, y tu Padre, que ve en lo oculto, te recompensará. Te hará sentir que está ahí, oculto, que te es cercano, tu Padre lo singulariza. Y ahí sigue, y al orar, no charléis mucho como los gentiles, que creen que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesites antes de que se lo pidas. No es el resultado de esa plegaria, es gratuito, es anterior a nuestra plegaria. Antes de que pidas ya te ha concedido lo que sabe que necesitas, ¿no? Y ahí viene, Padre nuestro que estás en el cielo. Y empieza la plegaria en ese contexto, correctivo del falso concepto de lejanía de Dios, castigador, en la cual han caído muchos curas y muchas pastorales, ¿no?, que asustan, que alejan, que suscitan temor, el Dios lejano y castigador. No, Dios es cercano a toda la gente de la calle y es tu Padre, confía, ¿ya? Y eso mismo, el descubrir que es cercano a tuyo, esa buena nueva, eso es la recompensa de que tú abras el corazón a esa cercanía que te es dada gratuitamente, donde te pida incondicionalmente, sin ninguna condición previa, ábrete, no más, ¿no? Ese es el tema importante, ¿no? A partir de ahí, entonces, uno comprende la experiencia inédita de Jesús, ¿no? No hay ningún texto en la tradición previa judía, antes de Jesús, en que ningún judío en su plegaria personal se haya dirigido a Dios como Padre mío. El Antiguo Testamento sale 24 veces el título Padre aplicado a Dios, leímos el de Isaías 63, ¿no? Pero nunca es Padre mío, siempre es el Padre del pueblo o el Padre del Rey Mesías, un Padre de un título o de un pueblo colectivo. Pero eso de tu Padre es correctivo, ahora es tu Padre, es exclusivo, es la gran innovación de cercanía de Dios propia del cristianismo, fundada en la experiencia personal de Jesús. Jesús, cuando se dirigía a Dios en toda la tradición evangélica, aparece ya sea en forma directa, conservando la palabra reliquia en arameo, el idioma de Jesús, solo lo conserva una vez en Marcos 14:36, en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús dice Abba, y traduce Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, ¿no? Ese Abba nunca está en un texto judío previo, ni en Qumran, ni en el Antiguo Testamento, que un judío se haya atrevido a decirle Padre mío. Abba era la forma en que los niños chicos se dirigían a sus padres, sería papito, es mi papá, el posesivo infantil, ¿no? Es un atrevimiento. Ese Dios lejano y castigador es tan cercano que puedes decirle papito y no se enfada, al contrario, quiere que suscitar en ti esa tremenda cercanía, Abba. Eso está siempre después traducido al griego en los demás textos de plegaria. En Marcos se conserva el Abba, la única vez, en Marcos 14:36, pero las tradiciones de Pablo, que no hablaba arameo,
la conservó como palabra reliquia en dos textos. Uno es Romanos 8:15, que se admira Pablo, dice lo siguiente: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, puesto que no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar Abba, Padre, y mantiene el arameo. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Ya? Esa invocación que la introducción del Padre Nuestro clásico latino anterior introducía muy bien con esa frase, nos atrevemos a decir, audemus dicere, es la mejor introducción. Ese atrevimiento era el atrevimiento que caracterizaba a Jesús. Lo llamaba Abba, y le costó que lo condenaran a muerte. Era la blasfemia de Jesús, que se ha creído de pretender esa cercanía de Dios inaudita, de decirle Abba. ¿Ya? Nos atrevemos a decirle Padre, Padre nuestro. Esa es la introducción mejor del Padre nuestro. Personalizado, Padre mío, Abba, además, ¿no? Ese Padre nuestro no es para diluir la intimidad personal, es para afirmar que esa intimidad personal es de uno por uno, de todo tú con respecto a Dios. Ese nuestro es tú de todos y cada uno. ¿Ya? Somos acogidos en el seno mismo de Dios. Es la expresión de mayor intimidad que hay. El Evangelio de Juan, cuando expresa eso, dirá en Juan, el prólogo 1:18, dice, a Dios nunca lo ha visto nadie. Como dice en Mateo 6:6, ¿no? Tu Padre que está en lo oculto, a Dios nunca lo ha visto nadie. Confía, abre tu corazón a esa realidad trascendente y confía que esa trascendencia te es cercana. Y te es cercana no como el mundo es cercano. A ese nivel a Dios nunca lo ha visto nadie. Te es cercana como Dios está presente. No está presente como el mundo lo está. Está infinitamente más presente que eso. Es más íntimo a ti que tú mismo, diría San Agustín, ¿no? Porque a Dios nunca lo ha visto nadie. El unigénito Hijo que está en el seno, colpos, dice el griego, en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Por eso ese Hijo que está en el seno del Padre o de la Madre, porque ese colpos, seno, que traduce al griego lo que en hebreo sería la palabra raham, está en Éxodo 34, cuando pone como primer atributo de Dios que se le muestra a Moisés, le dice, a mí no verás el rostro, pero yo pasaré. Dice, ¿quién es ese que se le revela a Moisés, que pasa por ahí? La primera palabra es, porque yo soy raham, soy seno materno. El griego dice, el unigénito de Dios que está en el seno, colpos, traduciendo el raham hebreo. Por tanto, es tan íntimo como la guagua que está en el seno de su propia madre y pone un atributo materno. Dios es padre-madre, porque eso no acentúa el poder patriarcal, acentúa el acogimiento, cuyo prototipo más profundo, más que el del padre, es el de la madre, la experiencia del feto en el seno de su propia madre. Eso nos lo ha dado a conocer. Él que conoce la intimidad de Dios, nos la transmite, nos muestra, esa es la intimidad en que estamos. Y podemos desde ahí decirle Abba, como Él se atrevía a decirle Abba. ¿Ya? Y eso es universal, ¿ya? Es universal, es sin condiciones, no es a unos, porque no hay condiciones previas de cumplir normas, sino que Dios es primero, no es segundo, es un don gratuito. La trascendencia o te es dada gratuitamente, o hagas lo que hagas, quedas en la inmanencia. Es un don gratuito. Ahora, descubrir ese don gratuito, eso produce, lo que diría Mateo 6:6, produce, digamos, ese descubrimiento, produce el arrebato, el descubrir que Dios nos es más cercano que nosotros mismos, ¿no? Y esa incondicionalidad está en tradiciones del Evangelio increíbles en el mundo rabínico,
que condiciona la gratuidad, como es la parábola del hijo pródigo, ¿no? El hijo que lo farreó todo, no tiene nada que mostrar, y que llega un momento en que el padre emprende su iniciativa de acogimiento y antes de que el hijo tenga tiempo de decir que se arrepiente, no hay ningún discurso previo de arrepentimiento, el padre es primero, el acogimiento es primero, y eso produce el arrepentimiento. Eso produce la consecuencia ética, no es la ética la que salva, porque somos gratuitamente salvados, eso es capaz de suscitar éticas de gratuidad como consecuencia. O bien el texto de Lucas del buen ladrón que llamamos en la cruz, ¿no? En que al final ladrón no tiene nada que exhibir, es una víctima por lo que ha hecho, recibe el don gratuito. Hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Es el tema. O bien las parábolas del contraste entre el prototipo rabínico y sacerdotal del sacerdote que bajaba por un camino y pasó de largo cuando vio a alguien que estaba ahí tirado en el camino, cogoteado, ¿no? Lo mismo el levita. En cambio viene un buen hereje samaritano de buena voluntad y se acercó y lo trató con proximidad. Entonces Jesús dirá, tú ves y haz lo mismo. No imites ni al cura ni al levita, imita al hereje samaritano. Abre a la conciencia de que eres acogido y deja que eso suscite tu capacidad de acogimiento como consecuencia, que es lo que aplicará Mateo 25, que llamamos el juicio final, ¿no? Porque somos acogidos, suscita como consecuencia acoger. Y si no, si tú crees que mereces el acogimiento, entonces eso inhibe tu capacidad de acogimiento. Y eso no es reino de Dios. Reino de Dios es acogimiento incondicional, ¿ya? Esa es la temática. Yo querría terminar con un místico creyente que murió en 1916, lo mataron en África, que es Carlos de Foucault. Justo ahora, el día 1 de diciembre, celebrado los 100 y tantos años el 1 de diciembre de su asesinato, su muerte martirial en el norte del África, donde se había retirado para convivir con la gente, los tuaregs, nómades del desierto. Y él, toda esta experiencia de la cercanía de Dios, la volcó en una plegaria de él, que es notable, la plegaria del abandono, enmarcada en el Padre mío, tanto de entrada como al final. Voy a leer y terminar esta plegaria, ¿no? Que es notable, creo yo. Dice así: Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que tú quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. En tus manos entrego mi vida. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Ojalá sirva. Seguiremos el próximo día con la otra frase, santificado sea tu nombre. Que estén bien y buen Adviento.